Hoy vamos a estar finalizando un verano en los Salmos. Cada año nosotros tomamos un tiempo para estar en el libro de los Salmos y caminar ese gran libro capítulo a capítulo. Hemos visto ya varios en este verano en particular, así que el próximo año oramos 2021 que podamos nuevamente regresar a este libro y continuar donde nos hayamos quedado este año. Sin embargo, ahora el domingo próximo, hoy concluimos esta serie, pero el próximo domingo que tenemos nuestro aniversario, vamos a estar nosotros comenzando una serie de 3 semanas sobre la oración. Y vamos a estar viendo la iglesia que ora, porque sabemos que una iglesia que ora es una iglesia donde ve la mano de Dios obrar. Y hemos llegado hasta aquí porque el Señor ha estado obrando en medio nuestro y entendemos que apartados de Él nada podemos hacer. Así que vamos a estar comenzando el próximo domingo esta serie, La Iglesia que Ora. 3 domingos vamos a estar aprendiendo acerca de la oración y aprendiendo en las Escrituras, no solamente la importancia, sino también cómo lo ponemos en práctica. Y como iglesia vamos a estar teniendo oportunidades, les vamos a dar a ustedes herramientas para que puedan crecer en esta área, en esta disciplina espiritual tan importante en la vida de un creyente. Pero hoy vamos a concluir un verano en los Salmos y vamos a estar mirando el Salmo número 13. Ya vimos en el Salmo 8, glorioso es tu nombre. Estudiamos el Salmo 9, Dios nuestro juez. El Salmo 10, vimos que Dios triunfa. El Salmo 11, el único lugar seguro. Y el Salmo 12, estudiamos que Dios es veraz. Y en esta tarde, en el Salmo 13, vamos a estudiar, vamos a estar en la palabra de Dios cuando Dios parece distante. Vamos a leer el Salmo número 13 y de esa manera estudiarlo. Dice el versículo número 1. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Dice David ahora en el versículo número 3. Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos. No sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Y en este salmo, el número 13, cuando Dios parece distante, vamos a aprender varias cosas. Y una de las preguntas que quiero que usted esté pensando es, ¿cómo puede el creyente atravesar días difíciles, momentos difíciles y aún mantenerse firme en su fe? ¿Qué debemos hacer cuando estamos en peligro o desanimados? ¿Qué debemos hacer cuando Dios parece distante? Y vamos aquí a ver en este salmo 3 cosas. Y quiero darle mi bosquejo ya de antemano para que usted lo escriba y pueda ver el fluido que encontramos en este salmo número 13. Vamos a ver 3 cosas que cuando Dios parece distante, lo primero es, habla con Dios. Lo primero que debemos hacer es hablar con Dios y lo vamos a ver en los versículos del 1 al 2. Lo segundo, en los versículos del 3 al 4 es pídele a Dios. Y después vamos a adentrarnos en los detalles de cómo luce y qué debemos nosotros pedirles a Dios cuando Él parece distante. Y lo tercero, en los versículos del 5 al 6, vamos a aprender que cuando Dios parece distante, debemos confiar en Él. Confía en Dios. Confía en Dios. Así que si están listos, digan amén, por favor. ¿Listos? Aparentemente aquí en este salmo, Dios parecía estar ausente, y cuando Dios parece estar ausente, parece distante, número uno,
habla con Dios, dile a Dios cómo te sientes. Y es lo mismo que va a hacer aquí David en estos dos versículos, versículo 1 y 2. Hay 4 preguntas que David expresa, y no es tanto que él no sabe la respuesta, sino él está expresando la realidad de su corazón. Lo que él está sintiendo es en ese momento. Él está diciendo a Dios cómo él se siente. Así que cuando Dios parece distante, debemos hablar con él. Debemos decirle a Dios cómo nos sentimos. Note ahí que en el versículo 1 David se sentía olvidado por Dios. Él le dice, ¿me olvidarás para siempre? Note que también en el versículo 1 David se sentía solo. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? En el versículo 2, David se sentía desanimado, teniendo pesar en su corazón todo el día. Y lo cuarto que David estaba sintiendo es que él estaba sintiendo derrota, él se sentía derrotado. En el versículo 2 él dice, ¿hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? El Salmo 13, cuando uno lo estudia, algo que encontramos es que el trasfondo histórico no está muy claro en el sentido de que no sabemos cuál era el momento exacto que David estaba atravesando. Yo creo que divinamente Dios lo dejó así para que nosotros, tanto en ese momento David, como nosotros en el día de hoy, su pueblo a través de todas las generaciones, este salmo sirviera como un marco de referencia para nosotros saber qué hacer cuando nos sentimos como si Dios no estuviera presente. Y aquí en el capítulo 13, este salmo, vamos a aprender que en este salmo de lamento, los salmos de lamento muestran la vida a todo color. Los salmos de lamento no esconden la realidad de este mundo caído. Que en este mundo caído podemos experimentar días difíciles. Y hemos estado hablando ya de los salmos de lamento, y este es otro salmo de lamento que no niega que de este lado de la eternidad podemos experimentar dolor, sufrimiento, podemos experimentar días donde Dios parece estar bien lejos, donde Dios parece no responder nuestras oraciones, donde Dios parece como si estuviera escondiendo su rostro de nosotros. Y eso no es un sentimiento muy agradable. ¿Usted está de acuerdo con eso? No es nada divertido sentirse como si Dios nos estuviera ignorando. Y David se sentía de esa manera. Ahora, al mismo tiempo, los salmos de lamento proveen la perspectiva de que en medio de todos los ciclos de la vida, en medio de todas las etapas, en medio de cualquier situación que estemos nosotros viviendo, ya que pueden ser muy diversas en un lugar como este con tantas personas diferentes, nuestras dinámicas pueden variar. Y por eso el Salmo 3 encaja muy bien porque no nos da algo específico. No nos dice que David estaba sufriendo una enfermedad. No nos dice que David estaba sufriendo la pérdida de alguien. No nos dice que David estaba sufriendo injusticia alguna. Lo que nos muestra es que David se estaba atravesando por algo y puede ser X para ti o para mí. Y que David se sentía como si Dios no estaba en su vida actuando en ese momento. Dios parecía estar distante. Y los salmos de lamento nos permiten a nosotros, nos dan la perspectiva de que en medio de cada momento, cada etapa, sean momentos difíciles o ciclos de triunfos, que cada día es una oportunidad para el cristiano. Los días proveen oportunidades para expresar quejas, expresar confianza en Dios, oraciones y alabanzas al Dios soberano. Que el Salmo 13 nos dice aquí que no tenemos que pretender cuando nuestra fe no está en el mejor lugar. Y a veces nuestra fe no está en el mejor lugar. A veces son por causas externas y a veces son por causas propias de uno. A veces estamos desanimados, a veces nos sentimos sin energías, a veces nos sentimos decepcionados,
Así que pueden variar las circunstancias. Y el Salmo 13 aquí nos muestra que está bien con Dios que nosotros seamos sinceros con Él, siempre y cuando nosotros seamos reverentes y honestos. Los salmos de lamentos son salmos donde el salmista de una manera reverente le expresa su corazón y le dice exactamente cómo él se siente. En unos minutos les voy a dar esa definición de un salmo de lamento. Pero lo que quiero que vean aquí en el Salmo 13, y no quiero pasar por alto esa realidad de que los salmos de lamento nos invitan a nosotros a que cuando Dios parece distante, necesitamos decirle a Dios cómo nos sentimos. Necesitamos expresarle a Dios cómo está nuestro corazón. Que algunos domingos son difíciles. Que algunos días son difíciles, algunas semanas son difíciles. Y a veces se convierten en meses. Y a veces se convierten en años difíciles. Y no difíciles porque no cantaron tu canción favorita. Difíciles porque la vida es compleja. Hay una realidad física, hay una realidad relacional, hay una realidad espiritual. La vida es bien compleja. Y hay días que son complejos. Y hay días donde nos sentimos como si Dios estuviera distante. Ahora, déjenme darle una definición, es la definición que apareció ahorita. Un salmo de lamento es una expresión de un dolor profundo que sentimos en el alma. Y al mismo tiempo es expresar una fe profunda en nuestro Salvador. Sí, ¿hasta cuándo, oh Dios? Pero yo sé que tú eres mi Salvador. Sí, los días pueden ser difíciles, pero yo sé quién me va a vindicar al final. Así que un salmo de lamento es una expresión de un dolor profundo del alma. Y es lo que vemos aquí, David. ¿Hasta cuándo, Dios? 4 veces. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Pero vamos a ver que al mismo tiempo Él va a expresar una fe profunda en su Salvador. El Salmo 13 es una oración íntima de David. Pero es una oración íntima que se convierte en un salmo, en un himno, en un cántico. Fíjense que dice el Salmo 13, antes del versículo 1, el subtítulo es para el director del coro. David aquí habla con Dios y le dice cómo se siente, y él, inspirado por el Espíritu Santo, no solo escribe este salmo, sino que impulsado por el Espíritu Santo, envía este salmo al director del coro para que el pueblo de Dios pueda cantar y sepa qué hacer cuando Dios parece distante. Así que los salmos de lamento nos auxilian a nosotros a procesar nuestros sentimientos bíblicamente. Los sentimientos no son malos. Los sentimientos lo que no se pueden convertir en nuestros líderes, lo que dirige nuestras vidas. Pero no son, Dios nos hizo nosotros, personas con sentimientos. Los sentimientos deben ser guiados por la palabra de Dios, deben seguir la palabra de Dios. Y los salmos de lamento nos enseñan a eso, cómo nosotros podemos expresarle a Dios nuestros sentimientos de una manera bíblica y qué hacer con ellos en el momento cuando Dios parece distante. Que cuando Dios parece distante, nosotros debemos, número 1, hablar con Dios. Decirle a Él cómo nosotros nos sentimos. Cuando la vida se pone difícil, nosotros a veces hablamos con muchas personas. Pero pocas veces hablamos con Dios de esta forma que está aquí en el Salmo 3. Que escribí una oración que casi es como un trabalengua, la voy a leer exactamente para que no salga mal.
y dice de esta forma: el problema muchas veces no es el problema, sino la forma en que nosotros respondemos cuando llega el problema. Voy a repetirlo nuevamente. El problema muchas veces no es el problema en sí mismo, sino la forma en que nosotros respondemos cuando llega el problema. Y el Salmo 13 nos instruye a nosotros de una manera divina cómo procesar lo que sentimos, lo que vivimos de una forma bíblica y cómo responder para mantenernos nosotros firmes aún en medio de esos días cuando Dios parece distante. Dios quiere que nosotros le digamos cómo nos sentimos. A veces el cristiano intenta mantener a Dios fuera de sus sentimientos, ¿verdad? Tienes que decirle a Dios cómo tú te sientes. Tú tienes que decirle a Dios cómo te sientes. Tú tienes que hablar con Él. Tú tienes que expresarle la realidad de tu corazón. De todos modos, Él lo sabe. Él ve todo nuestro corazón. Y Él quiere que cuando tú te sientas de esta forma, tú hables con Él. Miren el versículo 1 nuevamente. Él le dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? David sabe que Dios es omnisciente. Eso no es nada nuevo para David, pero pareciera como si Dios se había olvidado de él. ¿A Dios se le olvida algo? No. Miren lo que dice. Pero David se sentía así. David sabía que Dios era omnisciente, pero se sentía como si Dios se había olvidado de él. Y se lo dice: Señor, ¿te olvidarás para siempre de mí? Ahora, también le dice: ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? David sabía que él era omnipresente, pero parecía como si Dios no estuviera en ese momento ahí en su vida. Ahora, noten algo, que David usa una expresión de ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? El rostro, cuando tú estudias esa expresión a través del Antiguo Testamento, habla de la presencia de Dios para bendecir. El Señor alce su rostro sobre ti. ¿Se recuerdan esa bendición de Moisés sobre los hijos de Aarón? Y haga resplandecer su rostro sobre ti. Es una expresión que habla de Dios, la presencia de Dios para bendecir. Y David está más que consciente que lo que más necesita él en ese momento, que cuando Dios parece distante, es a Dios mismo. En medio de lo que él está atravesando, en medio de su situación, es lo que dice: Señor, lo que yo más necesito es a ti mismo, oh Dios. Yo te necesito a ti. Mi corazón te anhela a ti. Mi corazón sabe que sin ti no hay esperanza, Dios. Y él continúa diciendo en el versículo 2: ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Él se sentía como un boxeador contra las cuerdas de un ring, donde su enemigo estaba todo el día sobre él. ¿Hasta cuándo estaré sometido a esto, oh Dios? ¿Hasta cuándo habré de estar sometido a esta prueba, a esta presión? Porque las pruebas, si algo producen en uno, es que en ocasiones nos llevan a pensar de que Dios se ha olvidado. ¿Y Dios se ha olvidado de su pueblo? Dios no se olvida de su pueblo. El Salmo 94, versículo 14 dice: porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. David está convencido de eso. Por lo tanto, no solo David le dice a Dios cómo se siente, sino también le pide a Dios. Miren el versículo 3, le dice: considera y respóndeme. Así que cuando Dios parece distante, no solo habla con Dios, sino, número 2, pídele a Dios. Ese es el punto número 2, escriba eso. Pídele a Dios. David no está culpando a Dios de lo que él está experimentando. David
más bien está clamando a Dios y dice, necesito que hagas algo ahora, oh Dios, ahora es el momento. Hay días donde uno siente como que ahora haz algo, oh Dios, o no puedo más. O tú haces algo hoy o yo no puedo más, oh Dios. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Pero David le está diciendo eso a Dios. Señor, haz algo ahora. Es un clamor desesperado, pero es un clamor lleno de fe en un Dios que puede y quiere obrar a favor de los suyos. Porque tú puedes clamar a muchas personas, pero solo Dios puede obrar en nuestras vidas de una manera soberana y con poder y con gloria. Solo Dios tiene el poder para obrar y intervenir en nuestras vidas como nadie puede hacerlo. David aquí está haciendo un clamor parecido al de José cuando sus hermanos lo vendieron a mercaderes ismaelitas que después lo vendieron a Potifar, donde vemos toda la desgracia que le está atravesando. Pero ¿cuál fue la respuesta de José frente a sus hermanos atónitos de que él estaba todavía con vida? La respuesta de José fue: lo que ustedes intentaron o hicieron o pensaste hacerme para mal, Dios lo tornó para bien. Y ese es el clamor aquí de David, parecido a Romanos 8, que todas las cosas para aquellos que son del pueblo de Dios, todo coopera para nuestro bien y su gloria. Y ese es el clamor aquí de David. Si el Señor no obra a nuestro favor, nosotros estuviéramos sin esperanza. No habría salvación, no habría consuelo, no habría seguridad ni razón para vivir. Yo les dije que en ocasiones Dios parece estar distante y se siente no solamente como días, sino a veces como meses y a veces como años. Y muchos de nosotros, cuando estamos bajo esa presión, que dura más de lo esperado. Las pruebas tienden a durar más de lo esperado, ¿verdad? Uno sabe cuándo llegan, pero uno no sabe cuándo van a acabar. Esa es una de las dificultades con las pruebas en la vida. Tú puedes señalar si llegó aquel día, esa llamada llegó aquel día, eso sucedió aquel día, pero tú no sabes cuándo eso va a terminar. Y eso tiende a llevar a uno a perder la constancia en la cual nosotros nos acercamos a Dios para pedirle a Dios que obra a nuestro favor. Menguamos. Mientras la prueba dura más, tendemos a desfallecer y dejar de pedirle a Dios. E incluso muchos de ustedes aquí pueden estar en este momento en esa categoría, que han menguado, han estado en una prueba o están en la prueba y han menguado en su clamor al Señor. Y puede ser que usted incluso haya parado de pedirle a Dios. Hay una perspectiva del cristiano que está errónea donde decimos, bueno, ya eso se lo dejen en las manos de Dios. No, Dios te dice, hay que orar constantemente. Dejárselo en las manos de Dios es la persona que ora. Orar significa dejarlos en las manos de Dios. No parar de orar. Y a veces paramos, a veces menguamos y paramos. Como nos dice Santiago 4, Dios, que no recibimos porque no pedimos. Y Dios quiere que pidamos para recibir de parte de Él. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos pedir cuando Dios parece distante? Cuando los días son malos, ¿cuál debe ser nuestra petición? Cuando alguien nos está haciendo daño, ¿debemos pedir por justicia? ¿Debemos pedir por bendiciones físicas? ¿Cuál debe ser la petición del cristiano? ¿Qué nos enseña aquí? La respuesta divina cuando Dios parece distante, cuando estamos nosotros hablando con Él y pidiéndole a Él cuál debe ser la petición. Mírenlo ahí en el versículo 3. Él dice, considera y respóndeme, oh Señor mío, ilumina mis ojos. Ilumina mis ojos. Y cuando Dios parece distante, nosotros debemos pedir
por dos cosas que nos enseña esa frase en el Salmo 13. Cuando David está hablando de Señor, ilumina mis ojos, él está pidiendo a Dios por discernimiento. Señor, la vida parece estar fuera de control. Sin embargo, el discernimiento nos ayuda a nosotros de una manera bíblica y de una manera empoderada por el Espíritu Santo de poder ver a través de los lentes bíblicos y de la eternidad que todos los eventos que suceden en mi vida y en el mundo entero van de acuerdo al calendario y propósitos de Dios. Y Dios provee esa sabiduría. Y David entiende que él necesita eso. Señor, yo necesito discernimiento para poder ver lo que yo estoy experimentando a la luz de tu palabra, a la luz de la eternidad, a la luz de tus propósitos. Ahora, esta expresión ilumina mis ojos tiene también una doble connotación que habla acerca de renuevo espiritual. Ilumínanos los ojos, habla de que los ojos son la ventana del alma. Y David le está pidiendo a Dios ahí fortaleza. Señor, renueva mi espíritu. Tú sabes cómo yo me siento. No tengo deseo de orar. No tengo deseos de cantar. No tengo deseo de ir a la iglesia. No tengo deseo de hablar con nadie. Mira que me han llamado, no contesto el teléfono. Fortalece, renuévame espiritualmente. Fortalece mi alma. Necesito fuerzas, no solo físicas, también fuerzas espirituales. Y David entiende que la gloria de Dios es una realidad que comienza de adentro hacia afuera. La obra tiene que comenzar en uno. Cuando estamos en días difíciles, lo que más necesitamos nosotros es que Dios obre primero en uno. Que Dios obre en nuestro corazón. Que si las cosas van a cambiar, el cambio debe comenzar primero por mí. Primero por ti. Fíjense que el versículo 3, él dice, considera. La Reina Valera, si usted tiene la Reina Valera del 60, dice, mira. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Y esa palabra habla acerca de eso, de que Dios, él dice, pon tu mirada en mí, fija tus ojos sobre mí, oh Dios. David necesitaba que Dios se fijara en él. David necesitaba escuchar de que Dios tenía su atención. Porque él sabe que cuando Dios tiene puesta su mirada en nosotros, Dios actúa. Hay un pasaje en Génesis 16:11 donde habla de Agar, la sierva egipcia de Abraham. Ella embarazada huye de la presencia de su señora Sarai y huye al desierto, está pasando momentos difíciles. Se sentía como David. ¿Hasta cuándo, oh Dios? Y ella en medio del desierto podía haber muerto en ese lugar. Dice que el ángel del Señor se le aparece. Y Dios le habla a ella. Y ese pasaje nos muestra de que el Señor le dice a Agar que Dios había visto su aflicción. Y ella, como forma de adoración a Dios, nombra a ese lugar donde Dios se le aparece, y el nombre que ella le otorga donde tuvo su encuentro con Dios fue Be'er Lahai Roi, que significa tú eres un Dios que ve. Muy parecido a lo que Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, dice en Lucas 1:25, ella afligida por no poder quedar embarazada, dice, así ha obrado el Señor conmigo los días en que se dignó mirarme
para quitar mi afrenta. Así que esta expresión de mirar, de Dios mirar a uno, y donde Él dice, Señor, mírame, considérame, pon tus ojos en mí, es una expresión donde aquellos en el Antiguo Testamento decían, cuando esto sucede, es el momento en que Dios obra en la vida de aquellos que están atravesando aflicciones. Y David está diciendo, Dios es un Dios que oye y ve y actúa. Dile a tu vecino, ese es nuestro Dios. Dios es un Dios que ve, que escucha y que actúa a favor de su pueblo. Y David dice, considérame, oh Dios, pon tus ojos sobre mí, mírame. En medio del sufrimiento, Dios nos muestra su misericordia y poder para salvar. Así que cuando Dios parece distante, habla con Él, pídele a Él. Y número 3, cuando Dios parece distante, confía en Dios. Confía en Dios. Y yo le agregaría una exhortación ahí a ustedes. Escoge confiar en Dios. Escoge confiar en Dios. Porque David dice en el versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado. David sabía que tenía que escoger confiar en Dios. Note algo, el Salmo 13 no nos da evidencias de que nada cambió en la vida de David en ese momento. La situación quedó tal y como había comenzado cuando él empezó a expresar su corazón a Dios. No hubo un cambio de situación. ¿Qué fue lo que hubo en el Salmo 3? Un cambio de corazón. Las circunstancias no cambiaron, pero David cambió. ¿Y cómo sucedió eso? Bueno, David cambió su enfoque. Ya su enfoque no estaba puesto en lo que estaba pasando. Ahora David había puesto su mirada en los atributos de Dios, en lo que Dios es. David ahora está enfocado en que Dios es misericordioso, en que Dios es salvador y en que Dios es bondadoso. Su estado de ánimo ha cambiado porque sus ojos pasaron a estar puestos en las circunstancias temporales a estar puestos ahora sus ojos en el eterno. De lo temporal a aquel que es eterno. Y esto es una realidad. Tristemente, en muchos lugares, en iglesias, especialmente en nuestro mundo hispano, las personas llegan a la iglesia con cosas genuinas que están atravesando, dolores, sufrimientos, relaciones, tantas cosas que suceden en la vida de un cristiano, y llegan a las iglesias con un deseo genuino de escuchar a Dios, de que Dios hable a sus corazones, de que Dios les ministre, de que Dios les fortalezca. Y a veces lo que se predica del púlpito es que si tú vienes a Cristo todas las cosas se van a solucionar. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. A veces las cosas en la vida de un cristiano no se solucionan. De este lado de la eternidad. Dios está interesado más en transformarnos a nosotros que en transformar a veces nuestras circunstancias. Y a veces el problema no se soluciona como pedíamos, o las cosas no cambian, pero Dios nos cambia a nosotros. Yo puse una frase en Facebook en esta semana que decía que aquellos que han atravesado el horno de Dios son muy útiles en sus manos. Y Dios, a aquellos que hace pasar por su horno, son instrumentos en las manos del Redentor. David terminó confiando cuando se acordó del récord de Dios.
cuando dejó de llevarse por cómo se sentía, o lo que estaban haciéndole a él, o lo que le estaban diciendo a él, David recordó quién era su Salvador. La fe no es una fe ciega. 75% del Antiguo Testamento es historia. Eventos reales, personas reales, países reales, reyes reales, batallas reales, la intervención de Dios es real. Los 4 evangelios, el libro de los Hechos, son relatos históricos de la encarnación de Jesús, de la vida de Jesús, de la obra de Jesús, de la muerte de Jesús, de la sepultura de Jesús, de la resurrección de Jesús, de la ascensión de Jesús y de la gloria que ha de ser revelada en nuestro Dios. Así que Dios no te dice, confía en mí como si algo fuera de una manera, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No, aquellos que confían en el Señor jamás serán avergonzados. Y David escogió confiar en Él aun cuando Él se sentía diferente, porque Dios tenía un récord perfecto y que jamás cambiará. Porque Dios es el mismo ayer y hoy y lo será para siempre. Y ese es nuestro Dios. Aquel que nos dice, confía en mí, yo voy a orar, yo voy a poner mis ojos sobre ti. Y David ora con confianza porque Dios no cambia. Por eso dice el versículo 5, yo voy a confiar en ti, oh Dios. Voy a confiar en tu misericordia. Y esta palabra misericordia aquí en el hebreo se escribe eser, y lo que significa es un amor de pacto. Un amor leal de parte de Dios. Y eso es la salvación, es un pacto unilateral, no es bilateral, es unilateral de parte de Dios, que Dios ha escogido amarte para siempre, que Dios ha escogido ser tu Dios todos los días de la vida, que la obra que comenzó la va a completar hasta la glorificación. Y es lo que dice, yo he confiado en ese amor tuyo. Tu salvación es una misericordia eterna que no cambiará nunca. Es un amor de pacto, como nos dice en Lamentaciones, los versículos 21 26, esto traigo a mi corazón. Cuando Dios parece distante, yo tengo que hacer esto. Traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza que las misericordias del Señor jamás terminan. Jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. El récord de Dios jamás será manchado. Dice que sus misericordias, sus bondades son nuevas cada mañana. Y Jeremías decía, grande es tu fidelidad. Hay un libro completo que es el libro de Lamentaciones, los Salmos de Lamento, que es esta expresión real del alma, de cosas genuinas que estoy atravesando. Oh Dios, ¿hasta cuándo? Pero al mismo tiempo esa expresión se convierte en una fe profunda en el Salvador. Por eso dice, el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan. Por eso espero en Él. Para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Jeremías 3, del 21 al 26. Y David dice, yo me voy a regocijar en tu salvación. David no había visto al Mesías. El Mesías vendría 1000 años después. Pero él se estaba regocijando en la realidad de que el Mesías vendría. Y que el Salvador del mundo llegaría. Y que él era salvo gracias a las promesas de Dios de redimir a su pueblo a través de aquel que descendería de David. Y el cristiano es alguien que se goza en la salvación de Dios. En 1 de Pedro capítulo 1, del 8 al 9, le dice ahí a la iglesia, a estos cristianos y ustedes, esto nos incluye a nosotros que sin haberle visto, le amamos.
David estaba mirando hacia el futuro, pero nosotros miramos hacia atrás. Han pasado 2000 años para nosotros. 1000 años más que David. Y nosotros sin haberle visto, dice que le amamos, a quien ahora no veis, pero creéis en Él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe. ¿Cuál es el resultado de vuestra fe, iglesia? La salvación de vuestras almas. Nosotros vamos a confiar en el Señor, y David confiaba en Él, aunque todavía no había visto al Mesías. Y la fe genuina le da tiempo a Dios para que obre. Confía en el Señor. Cuando Dios parece distante, yo voy a escoger confiar en el Señor. Miren el versículo 6. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Ahora, esto es una cadena que tiene un orden específico. En el versículo 5, todo comienza con confiar en el Señor. Si tú no confías en el Señor, no vas a poder regocijarte y no vas a poder alabar al Señor. Comienza confiando en el Señor. A medida que tú confías, vas a poder regocijarte en su salvación y vas a poder cantarle al Señor. Pero comienza contigo tomando la decisión de escoger en Él, de confiar en Él. Y algunas veces la vida sí es difícil y hay que lamentar. El Salmo de Lamento nos enseña eso, a saber lamentar y a saber expresar el dolor genuino que estamos sintiendo, la desesperación. Los Salmos de Lamento contienen palabras de desesperación, pero no palabras de decepción, que es diferente. El salmista no estaba decepcionado de Dios. El salmista estaba desesperado. Necesitaba que Dios actuara a su favor. Y él comienza diciéndole a Dios cómo se siente, pidiéndole a Dios que actúe a su favor y confiando en que Dios iba a actuar en su momento. Dice Habacuc 17 y 18, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento. Esta es la actitud que está hablando aquí David. No importa lo que yo esté atravesando en este momento, no importa que los campos no produzcan alimento, no importa que las ovejas falten en el aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Esa es la actitud que dice aquí el salmista tener en el Salmo 13. Y así termina el Salmo 3, escogiendo confiar en Él, porque Él sabe que Dios nunca defrauda. El próximo domingo vamos a estar cantando una canción. No quiero dar muchos detalles porque sé que es parte de la gran sorpresa. Pero quiero compartir un pedacito de la letra de esa canción, que se titula No soy yo, sino Cristo en mí. Y la letra de esa canción dice: puedo confiar, Él es mi esperanza, pues mi vida anclada está en Él. Asombroso amor que hoy me hace cantar, no soy yo, sino Cristo en mí. Puedo confiar aunque ande por el valle, pues mi pastor, Él me defenderá. A las tinieblas venció, yo puedo cantar. No soy yo, sino Cristo en mí. Puedo confiar, Jesús venció al pecado y por siempre será a Él mi clamor. Puedo confiar, Él es mi esperanza, toda gloria, solo y siempre a Él. Al final cantaré y por siempre diré, no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando Dios parece distante, habla con Dios. Dile a Él cómo tú te sientes y pídele discernimiento, pídele renuevo espiritual y confía en Él. Escoge confiar en Él. Vamos a orar.